Gracia y paz a los hermanos y amigos que puedan estar viéndonos. Gracia y Y paz. sus hermanos Amén. de Argentina, Cosquín, Córdoba, Omar y Carolina, y yo de Santo Domingo, República Dominicana, Tomás, mi nombre. Estamos aquí otra vez, gracias al Señor, a meditar su palabra. Estamos haciendo el Sermón del Monte de Mateo y ya vamos por el capítulo 7. Y hoy será la segunda parte del juzgar. Así que Carolina tiene la meditación, así que adelante, Carolina. Bueno, muchas gracias, Tomás. Gracias y paz. Saludos a todos los que nos puedan ver en algún momento. Y bueno, con la gracia del Señor vamos a seguir con este tema. Ahí, mira, justo ahí, nuestro hermano entró justo. Bueno, vamos, mientras Milton vamos a ir buscando Mateo 7. Vamos a seguir, esta es la segunda parte. Hola Milton, ¿qué tal? A ver si. Bueno. Ahí está. Ahí estamos. Ahí está. Bueno, hermanos, entonces vamos a tener que volver a leerlo, porque... Bien. ¿Quieres leerlo así? No gasto tanto mi... Capítulo 7. Okay. Del 1 al 5. Bueno, estamos en Mateo capítulo 7, del 1 al 5. No juzguéis para que no seáis juzgados, porque con el juicio con que juzguéis seréis juzgados, y con la medida con que medáis se os medirá. ¿Y por qué miráis la mota que está en el ojo de tu hermano y no te das cuenta de la viga que está en tu propio ojo? ¿O cómo puedes decir a tu hermano, déjame sacar la mota del ojo cuando la viga está en tu ojo? Hipócrita, saca primero la viga de tu ojo y entonces verás con claridad para sacar la mota del ojo de tu hermano. O paja de tu hermano. Paja. O paja. Claro. Dice, saca la viga de tu propio ojo y entonces verás bien para sacar la paja del ojo de tu hermano. Sí. Bueno, ya habíamos visto el versículo 1 y 2, lo habíamos visto más, el 3 lo habíamos repasado, pero bueno, ahora vamos a concentrarnos un poquito más en explicar un poquito más el 3 y el 5, del 3 al 5, para después pasar al 6. Bien, astilla, viga, mota, eso es lo que encontramos primero, ¿no? Sí. Paja, dice, ¿por qué mira la paja del ojo de tu hermano y no echas ver la viga? Como diciendo, la viga es como algo más grande, ¿cierto? Oh, claro, más grande. Claro. El otro era una pajita y el otro era un tronco. Claro. Está queriendo sacar la cosita de chiquita, ¿no? Claro. Algo muy chiquitito y vos tenés un... Entonces, mota o paja es una partícula de hilo, dice, o nudillo que se forma en las telas de lana o de algodón, algo muy chiquito. Una partícula de cualquier material perceptible en otros o entre otros. Es algo muy chiquitito. Pero el Señor, ¿qué está diciendo? ¿Por qué miras? La quieres sacar, te pones como un oculista, ¿no? Claro. Para querer sacar una partícula tan chiquita del otro, cuando vos te estás haciendo cosas peores por ahí, y tenés algo grande ahí, ¿cierto? Entonces este oculista, que a veces nos transformamos, él le está llamando, ¿cómo le llama? Hipócrita. Hipócrita. ¿Y qué es ser hipócrita, Tomás? ¿Me escuchás? Bueno, ser hipócrita, que habíamos hablado anteriormente durante el sermón, es aparentar que uno no es. Es decir, si yo no soy santo realmente, si estoy cometiendo pecado, cuando voy a la iglesia me he visto como un santo, como que soy el más santo,
como que hermano de la iglesia, Dios le bendiga, ¿eh? Y cuando salgo de la iglesia me dedico a pecar. Entonces eso sería un hipócrita. Claro, claro, exactamente, exactamente. Y en el tiempo de Jesús, ¿quién eran los que más hacían eso? ¿Quién eran? Los religiosos. Los religiosos, ¿cierto? Los fariseos, Sí. Entonces vamos a ver rápidamente algunos versículos. Mateo 23, puede buscar Tomás, vos buscás 5:20. Milton, ¿podés buscar Mateo 6:2? Mateo, ¿cuál, hermana? Repítame. 6:2 y el verso 16. El 6:2 y después el 16. Sí, pero primero, ¿verdad? ¿Quién primero? Tomás, con el Carolina. Sí, Primero. vos primero con el Mateo 23:13. Ok. Dice, mas hay de vosotros, escribas y fariseos, hipócritas, porque cerráis el reino de los cielos delante de los hombres, pues ni entráis vosotros, ni dejáis entrar a los que están entrando. Amén. Ahí está. Amén. Amén. No entraban ellos, pero tampoco dejaban a los demás. Es muy claro ahí, ¿no? El 5:20. Sí. 5:20. Porque os digo que si vuestra justicia no supera la de los escribas y fariseos, no entraréis en el reino de los cielos. Ahí está. Eso también lo hemos visto, en otras meditaciones de este tema. Y el 6:2, Milton, y verso 16. Mateo 6:2. Mateo 6:2 dice, cuando pues des limosna, no hagas tocar trompeta delante de ti, como hacen los hipócritas en la sinagoga y en las calles, para ser alabado por los hombres. De cierto digo que ya tienen su recompensa. Y el 16 dice, cuando ayunéis, no seáis austeros como los hipócritas, porque ellos demudan su rostro para mostrar a los hombres que ayunan. De cierto digo que ya tienen su recompensa. Ahí está, amén. Y el 15, lo voy a decir, lo leo yo, Mateo 15, el versículo 1 y el 17 dice, entonces se acercaron a Jesús ciertos escribas y fariseos de Jerusalén diciendo, es el 1. Y el 7 dice, hipócritas, bien profetizó de vosotros Isaías cuando dijo, este pueblo de labios me honra, mas su corazón está lejos de mí, pues en vano me honran, enseñando como doctrinas mandamientos de hombres. Amén. Amén. Bueno, acá bien entonces vemos la hipocresía, ¿no? En sus todos, ¿no? Realmente, ¿no? El tratar de, ante los ojos de los demás, mostrar algo, pero no serlo realmente, ¿no? Y estar buscando, digamos, los pecados, mostrando las faltas de los demás, cuando nosotros mismos hacemos cosas iguales y peores, como hacían ellos, ¿cierto? Entonces ahí vemos muy, muy claro el tema de la hipocresía, la cual Dios quiere que la desechemos de nuestra vida, no tiene que existir, porque eso es algo muy feo que el Señor lo reprueba acá y en muchos lados, ¿cierto? Pero es algo que, eso es algo que yo diría que todos tenemos esa tendencia, ese fariseo, ahí metido por ahí, ¿cierto? Todos tenemos ese fariseo. Todos somos, dice, buenos ante nuestros propios ojos. Ante nuestros propios ojos todos somos buenos. Entonces eso también es malo, porque es como que, no sé si a ustedes les pasa, pero siempre es más fácil ver la falta de los demás, y no nuestra propia falta, no lo que nosotros estamos mal. Siempre es más fácil, ¿no?
Y siempre ante nuestros ojos nosotros somos buenos y eso también está mal. Vamos a buscar Lucas 18:11, si puedes buscar Tomás, o Lucas 18:11. Dice, el fariseo, puesto en pie, oraba consigo mismo de esta manera: Dios, te doy gracias porque no soy como los otros hombres, ladrones, injustos, adúlteros, ni aun como este publicano. Bueno, hasta ahí. Hasta ahí, ¿cierto? Ahí lo vemos claro, ¿no? En ese versículo, Como él decía, yo no soy como ese, ¿no? Pero, ¿quién estaba mal ahí, no? ¿El que estaba ragoso o él, no? Entonces, así es cuando no podemos, puede ser que él a lo mejor no hacía todas esas cosas, ¿cierto? Pero estaba mal estar señalando, ¿no? Y haciéndose, a sus propios ojos, haciéndose que él era el mejor y señalando a los demás, Realmente, eso es algo muy malo. Debemos ser humildes, porque si dice, si no, hay una viga en nuestro ojo, Si no hay humildad, podemos ser muy, ¿cómo se puede decir? Realmente hacer las cosas bien, ¿cierto? Por así decir, en nuestra vida, no cometer. Pero si no somos humildes, y nos estamos enorgulleciendo a nosotros mismos por lo que hacemos, por lo que somos, entonces eso ya se transforma en algo malo. Eso hay que tenerlo en cuenta, ¿no? Porque Dios quiere que no estemos buscando, señalando las cosas de los demás, así indiscriminadamente, tratando de justificarnos a nosotros mismos. ¿Está? Entonces, ya hemos visto entonces del 3 al 5, dice hipócrita, saca primero, dice, la viga de tu propio ojo, y entonces verás bien para sacar la paja del ojo de tu hermano. Y ahora vamos a leer el verso 6, donde también nos vamos a concentrar bastante, más que en los otros, porque ya hemos estado hablando de este tema en la meditación anterior, que dice: no deis a lo santo a los perros, ni echéis vuestras perlas delante de los cerdos, no sea que los pisoteen y se vuelvan y os despedacen. Amén. Y bueno, antes de yo seguir, le voy a dar a mi hermano Tomás, a ver qué él pudo, porque estuvimos en la semana investigando este versículo. A ver qué él puede decirnos este pasaje, y yo después voy a hablar lo que yo encontré. Muy bien, muy bien. Entonces, como decimos aquí, este pasaje parece un poco raro que lo pongan ahí. O sea, parece que está hablando de otro tema. Y puede ser que sí, porque el Señor decía muchos temas durante su sermón, hacía muchas enseñanzas. Me parece que ese versículo está en Lucas también en otro contexto. No sé, me parece, habría que buscarlo. Pero lo importante que tenemos que saber es que es una metáfora, o sea, es como una representación que Jesús quiere hacer usando otras palabras. En este caso usó los santos y los perros, las perlas y los cerdos. Esas son las 4 palabras que tenemos que saber qué es lo que significan, que son casi contrarias una de la otra. Porque lo santo, se puede decir que era lo sagrado, lo que estaba apartado para Dios, eso de lo santo. ¿Y qué era lo santo en ese contexto? Lo que estaba en el templo, es decir, el pan, el arca, el candelabro, los inciensos, todo eso eran cosas santas que nadie podía poner en la mano, que eran apartadas para Dios. Entonces, eso era lo santo. Entonces, ¿qué sería lo santo para nosotros en nuestras vidas? La palabra del Señor, los mandamientos. Entonces, la enseñanza que Jesús nos dio, eso sería como lo santo, porque es algo que viene de Dios y nosotros lo atesoramos como algo que viene de Dios y lo creemos.
y lo vivimos como que es la verdad, como lo que verdaderamente es la palabra de Dios. Es importante para nosotros. Amén. Amén. ¿Qué pasó? Tomás. Entonces, nada de eso. Entonces, se asociaba mucho con los paganos. Sí, Milton abandonó la reunión. Pero... Bueno. Sí, ¿me escuchan? Sí, sí, te escuchamos. Ahora sí te escuchamos. Ok. Bueno, entonces los asociaban con los paganos, los perros. Por eso Jesús le dijo a la mujer sirofenicia, no es bueno dar el pan de los hijos a los perrillos. O sea, a ellos que eran paganos, a los sirofenicios. Entonces, se le conocía a los paganos como perros. Entonces, aquí también se puede incluir la gente que es atea, impía, que no tiene relación con Dios. Entonces, echarle lo santo a los perros sería como una metáfora, darle la palabra de Dios a la gente impía, atea, que no quiere creer, que desprecia las cosas bíblicas, que cree que esto es un invento, esta Biblia, que Dios está muerto, dicen por ahí, los filósofos, los psicólogos, ateos. Entonces, ¿para qué uno va a estar dándole la palabra a esa gente? Estaría dando lo santo a los perros. Eso es lo que yo más puedo interpretar de esta parte. Y ahora la parte de las perlas también sería como un objeto muy valioso. Las perlas se producen dentro de los moluscos o las almejas y duran como 10 años, es lo que pude ver, para formarse una perla dentro de ese animal, de las ostras y esas cosas. Entonces es muy valioso y muy difícil encontrar una perla natural en una ostra, por lo cual es muy valiosa esa piedra, ese material. No es una piedra preciosa, es un material que viene del mar, del animal. Entonces, las enseñanzas bíblicas se pueden considerar como unas perlas preciosas. Enseñanza bíblica. Todo lo que Jesús está hablando en este sermón del monte, eso de juzgar a los demás, de cómo orar al Padre, de no se afanen por el mañana, todo eso que Jesús está enseñando son como si fueran perlas, perlas muy preciosas. Y los cerdos, también un animal inmundo, incluso se podría decir más inmundo que los perros, porque viven en el lodo, comen basura, etcétera, etcétera, etcétera. Entonces son animales que huelen mal, que son sucios, y que no van a apreciar las bellezas de las perlas, no la van a apreciar, ¿no? Que la van a despreciar, la van a desechar. Entonces el Señor está exhortando no darle esas perlas a esas personas que sabemos que sea, porque si, o sea, nadie sabe cómo es el corazón de la gente a veces, pero hay gente que se declara atea abiertamente. Entonces, ¿para qué vamos a intentar tratar de darle perlas a esa persona? Lo que quiere decirle de una vez, mira, arrepiéntete y recibe a Cristo. No está diciendo, mira, que tú tienes que orar así, que no te afanes por el mañana porque Dios te suplirá. No, nada de eso, porque esas perlas la van a pisotear. Lo que tienes que arrepentirse y creer en Dios. Eso es lo que podemos decirle, pero no darle las perlas del Evangelio, las enseñanzas de Cristo. Porque la van a pisotear. Como dice ahí al final, que se vuelven y os despedacen. O sea, de tanto insistirles a esos paganos, a esos incrédulos, ateos, pueden herirnos con palabras o físicamente. Pueden hacerlo. Ay, no lo escuchamos. Tomás. Como le pasó a... ¿me escuchan? Ahora sí te escuchamos, sí. ¿Me escuchan? Sí, ahora sí. Hola. Hola, sí, hola. Te escuchamos. Ok. Que me pareció como que se perdió la conexión, decía ahí. Bueno. Entonces Juan el Bautista le dijo a Herodes y él lo apresó y lo mató al final. Sabemos la historia. Entonces le pasó eso a Juan por estar insistiendo con Herodes también. Claro. Pero no sabemos no sabemos si él lo hizo bien o mal, porque tal vez fue movido por el Espíritu Santo a decirle eso a Herodes. Pero no vale la pena estar dándole enseñanzas y mandamientos bíblicos a personas así que son paganas. Aunque Herodes se supone que era judío, pero sabemos que por su actitud no debió de recibir esas perlas y por eso le pasó eso a Juan.
Mm. También recuerdo a Lot un poco. ¿Recuerdan de Lot? Sí, sí. Que se fue a vivir a esa ciudad de Sodoma y Gomorra. Y cuando ellos vinieron a atacar a Los Ángeles, a hacer su fornicación con Los Ángeles, Lot trató como de razonar con ellos, y no le funcionó, sino que hasta lo iban a darle golpes, Claro, a herirlo, porque claro. son cerdos, son perros que no aprecian las cosas de Dios. Entonces son ejemplos que me vinieron mientras estaba analizando esta porción, de que sí nos pueden despedazar esa gente impía si le damos la palabra de Dios. Así que hasta aquí dejo esta parte, Ujú. para que Carolina pueda continuar. Sí. Amén. Bueno, muy bien, muy bueno. Sí, bueno, yo algunas cosas de lo que dijiste lo he puesto también, pero bueno, vamos a profundizar un poquito más de algunos versículos. Primeramente vemos acá hace una diferencia, ¿no? Antes estaba hablando del hermano, ¿m? Sí, de la paja en el ojo de tu hermano, ¿no? Eh, Sabemos por lo que vimos la otra meditación que en sí no es que está prohibido juzgar, por así decirlo, pero Dios quiere que seamos justos, juicio justo, con misericordia y sin tener nosotros, ¿cierto? Primero sacando lo que nosotros tenemos en nuestro ojo, ¿cierto? Entonces cuando uno ve algo, ¿cierto? En un hermano, si uno está bien, con amor, misericordia, considerándose, ¿qué puede pasar a veces? Que esa persona que está mal, nuestro hermano, en este caso, no quiere escuchar ya, quiere seguir en su pecado, entonces es inútil tratar a veces de tratar de corregir, por ejemplo, a alguien que dice creer en Cristo y está viviendo de una forma desordenada, mal, ¿cierto? Y que no vamos a lograr nada, porque es como que la persona ya está, ¿cierto? Pero obviamente que uno tiene que intentarlo, pero si uno ya ve que esa persona persiste, hay que dejarlo, hay que dejarlo y vamos a ver ejemplos, ¿cierto? A eso se puede referir también. Por eso viene Jesús, habla de eso, ¿no? Pone este versículo ahí, ¿no? Pero también a lo que dice Tomás, ¿cierto? A que también el Evangelio, el llevar el Evangelio tiene un límite, ¿cierto? Cuando hay personas que no quieren escuchar el Evangelio, cuando se ya cierran su oído, cuando desprecian la palabra de Dios, cuando no te dicen, a mí no me hables, a mí no me hablas, y bueno, nosotros no podemos obligar a nadie que no quiere escuchar, y no le vamos a estar dando la palabra de Dios a personas que no quieren escuchar, porque no vamos a permitir que esas personas estén pisoteando la palabra del Señor, que es algo tan valioso, ¿no? Yo le comentaba a Tomás, y le quiero comentar ahora que estaba Milton, mi papá era terrible. Con él no te dejaba ni hablar. No le podías decir nada. Venían porque pasaban a evangelizar, ¿no? Y bueno, él los echaba. Y le decía, no, que yo me voy a ir bajo tierra, que cielo, que infierno, que nada, abajo la tierra, ¿no? Era terrible. Yo me río ahora, pero la verdad que es muy feo realmente, ¿no? Que una persona esté así. Él no se le podía hablar, ¿no? Entonces realmente no hay mucho que hacer cuando pasa esas cosas, ¿no? Entonces, bien, como dice mi hermano, acá empieza a discriminar los hermanos, después los perros y cerdos, como dijo nuestro hermano Tomás, los perros eran vagabundos, ¿cierto? Es tiempo y ahora sigue habiendo, pero bueno, ahora los perritos que tenemos nosotros por ahí son más domésticos, ¿cierto? Pero normalmente el perro es así, vagabundo, salvaje, anda en la basura, en el desperdicio, eran considerados sucios e inmundos. Vamos a ver a unos pasajes. Omar, busca Proverbio 26 del día 11. Vos, Tomás, busca Salmo 22, 16 y 20. Y yo voy a buscar el otro. Salmo 50.
puede ser 27, 11. A ver, espera. Proverbio 26, 10. No, me equivoqué. Ah, no. Proverbio 26, 10 Bueno, ahí lo al tengo. 11. ¿Lo tenés? Sí. ¿Lo leo yo? Sí, No. sí, léelo. Bueno, Proverbio 26, 10 y 11. 10 y 11. Como arquero que a todo hiere, así es el que toma a sueldo al necio o a los que pasan. Como perro que vuelve a su vómito, es el necio que repite su necedad. Ahí está. Ahí habla, ¿no? Como a ciertas personas, se les llama como que es como un perro, Sí, ¿cierto? como perro que vuelve a Como su perro vómito. que Es vuelve. el necio que repite su Que necedad. claro. Los perros normalmente que tienden a hacer vomitan y después tratan de comer el propio, ¿cierto? Vómito. Realmente es horrible. Y el Salmo 22, 16, 20. Horrible. Sí, dice el versículo 16, porque perros me han rodeado, me ha cercado cuadrilla de malignos, rodearon mis manos y mis pies. Y el 20 dice, libra de la espada mi alma, el poder del perro mi vida. Ahí Amén. está, amén. Ahí vemos también, ¿no? Del perro mi vida, líbrame del perro. Entonces, es un sinónimo de las personas malas, ¿cierto? De las personas que buscan de hacer daño, despreciables. El Salmo 56, lo voy a leer yo, dice a ver, 56. Los cielos declararán su justicia porque Dios es el... No, me confundí. Lo puse mal. Bueno, vamos a ver el otro porque este me confundí. 56, yo pensé que era... Vamos a ver Primera de Samuel. Si lo podés buscar, Tomás. 17:43. ¿Y esto que lo repetí? Lo volví a ver todo de nuevo. 50. Primera de Samuel 7. No, 17. 17:43. ¿7 qué? 43. 17, ok. Ok. Dice, y dijo el filisteo a David, que creo que ese filisteo era Goliat, me parece. Sí. Dice, soy yo perro para que vengas a mí con palos. Y maldijo a David por sus dioses. Ahí está, ahí está. Era Goliat que estaba hablando. Claro, sí, exacto. Entonces, bueno, vemos que decir perro era un sinónimo de ser despreciable, ¿cierto? De alguien realmente malo, ¿cierto? Eso vemos en la Biblia. Y cerdo también es como un sinónimo. Vamos a repasar un poquito algunos versículos. Por ejemplo, en Mateo 8. Milton, ¿podés buscar Mateo 8, 30 al 32? Vos podés buscar Omar Levítico 11, 7. Y vos, Lucas, Tomás, ¿podés buscar Lucas 15, del 15 al 16? Milton, ¿lo tenés a este? ¿Me escuchaste? No sé si me escucha. Mana, se escuchó entrecortado. ¿Ustedes me escuchan bien? Yo sí, te escucho. Mateo No. 8, 30 al 32. Mateo 8. 30 al 32. No alcanzo a escuchar, hermana. No alcanzo a escuchar. Bueno. Nada más escuché Mateo 8. 30 y 32. 30 al 32.
Amén. Del 30 al 30, del Sí. 30 al 32. Sí, 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 es. No sé si es este, me corrigen. Dice, estaba paciendo lejos de ellos un hato de muchos cerdos. Ese, Ese está es. bien, sí, sí. Dice, estaba paciendo lejos de ellos un hato de muchos cerdos. Y los demonios le rogaron diciendo, si nos echas fuera, permítenos ir a aquel hato de cerdos. Él les dijo, id. Ellos salieron y se fueron a aquel hato de cerdos. Y aquí todo el hato de cerdos se precipitó en el mar por un despeñadero y perecieron en las aguas. Ah, amén. Bueno, acá vemos que los cerdos en este caso eran como un refugio de demonios, ¿cierto? Era como que, ¿por qué fueron ahí, cierto? Los demonios, es llamativo, ¿no? Porque el de cerdo, sabemos, ¿cierto? Que era un animal que los judíos lo tenían, ¿cierto? Como algo sucio, ¿no? Inmundo. ¿A quién le di Levítico? Ah, no. Levítico dice, el cerdo, porque aunque tiene pezuña dividida, formando así un casco hendido, no rumia, será inmundo para vosotros. Ahí está. Era un animal inmundo. No podían comerlo. No podían comerlo. Y Lucas 15, si lo tenés, Tomás. ¿Me escuchás, Tomás? ¿O se quedó otra vez? ¿Qué más está? Tomás, hola. Hola, Tomás. Sí, Ah, sí. Lucas 15, versículo 15, está hablando sobre el hijo pródigo, ¿eh? Cuando se fue de su casa ujú, y le cogió la herencia al padre y se fue. ujú. ¿Me escuchan? Sí, sí, te escuchamos. Sí, me escuchan. Sí, te escuchamos, Tomás. ¿Me escuchan? Sí, 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 sí. sí, ¿Me te escuchás? escuchamos. ¿Me escuchás? ¿Me escuchan? Sí, sí, sí. Tomás. No, él no Ok. lo escucha. Mm. Dice, sí, hay un poco de retraso en la Ah. comunicación. Mm. Voy a seguir leyendo. Sí, sí. Y fue y se arrimó a uno de los ciudadanos de aquella tierra, el cual le envió a su hacienda para que apacentase cerdos, y deseaba llenar su vientre de las algarrobas que comían los cerdos, pero nadie le daba. Está. Bueno, acá vemos que Amén. acentuó la miseria que tenía él, ¿no? El ir a estar con los cerdos era algo, ¿cierto? Ya como que estaba mal, ya estaba en la miseria, ¿no? Era realmente, era malo, ¿no? Entonces acá vemos, ¿cierto? Que también como los perros, los cerdos, ¿cierto? Es un descalificativo, es algo feo de personas, ¿cierto? Cuando se dice cerdo, personas que malas, que no, en este caso como sea, no eran... Para comer, no se podían comer. Exacto, no se podía comer. Entonces simboliza, digamos, las personas malas, ¿cierto? Realmente. Bueno, y entonces voy a leer ahora, perdón, segunda de Pedro 2:22, que ahí aparecen juntos el perro y el cerdo. Pero le ha acontecido lo del verdadero proverbio: el perro vuelve a su vómito y la puerca lavada a revolcarse en el cieno. Ahí aparecen juntos. El perro vuelve a su vómito y la puerca. Hablando de las personas que han dejado
que estuvieron y volvieron otra vez. Ajá, A eso se refiere, ¿cierto? sí. Bien. Entonces son sinónimos. Perros, cerdos. Y santo, como dijo nuestro hermano Tomás, es lo apartado de lo común, apartado para el Señor. Eran cosas que estaban apartadas, que no se podían usar de lo común. Y las perlas, vamos a ver Mateo, busca Omar, 13, 45 al 46. Bueno, Dicen que eran obtenidas en el Golfo Pérsico mira, o Océano Índico, las perlas. Ese es un dato. de 13:40. 5 al 46. Bueno, el reino de los cielos también es semejante a un mercader que buscaba perlas finas. Y al encontrar una perla de gran valor, fue y vendió todo lo que tenía y la compró. Ah, bien, y en este caso acá, ¿qué sería la perla? Y la palabra La de Dios. palabra Acá de había Dios. encontrado a Jesús. El reino de los Claro, cielos, el reino de los cielos, su evangelio. que encontró a Jesús, dejó todo para seguirlo a él. Claro. Le abandonó todo. Entonces las cosas de Dios, su evangelio, su palabra, es una perla, algo que vale mucho. Realmente era como hoy en día, ¿no? Cualquiera no tiene una perla. Cualquiera no tiene una perla. Entonces dice la palabra de Dios, su evangelio, debe ser considerada de gran precio, ¿no? Debe ser tratada con reverencia y no ser confiada a aquellos que por su maldad puede ser considerado puercos y perros. No tenemos que dejar la palabra de Dios que sea manoseada, pisoteada. Entonces, bueno, como decíamos recién, esto se está refiriendo, lo que recién decíamos, a que no tenemos que estar ahí insistiendo cuando una persona ya se está convirtiendo en un puerco o en un perro, ¿no? O ya se convirtió, en realidad. Y que hay un límite para llevar el evangelio. Y vamos a ver algunos ejemplos, por ejemplo, que hay una paciencia que uno puede tener con los hermanos, con los que todavía, ¿cierto? Sí, podemos considerar hermanos, es una cosa. Por eso decía, hermanos, perros, cerdos. Entonces vamos a ver la paciencia, por ejemplo, que tuvo con Tomás el Señor. No es de Tomás, es otro. Vamos a ver, Juan 20, 29. Y Pedro, buscaba más. ¿Vos podés buscar Juan 20, 29? Ya que te toca a vos, Tomás. Y yo primero Pedro. Pedro 21. No, 2. de 15. O será segunda. Segunda de Pedro 15. ¿Quién puse cualquier cosa? Segunda Pedro. ¿Pero qué? 15, Versículo 15 y 19 del 1 del 15 al 19 de ese. A ver, fíjate, ¿no? O tiempo después de impartirnos. Entonces es primera, a ver. 15. Sí, los santos así también. Ah, no, son santos este. Ah, 14, claro. 15 y 16. Claro. Bueno, si no, déjalos. Lee Juan, Tomás. Ok. Juan 20, 29. Jesús le dijo, porque me has visto, Tomás, creíste. Bienaventurados que no vieron y creyeron. Amén. Amén. ¿Qué, ¿viste? Qué incrédulo que sos, Tomás. Qué incrédulo. Pero creyó al final. Que creyó al final, se salvó. Menos mal. Bueno, acá vemos, ¿no? Qué paciencia, ¿no? Y también tuvo con... Ah, ya sé lo que, ahora me recordé. Pero bueno, no importa, no lo vamos a buscar. Pero también con Pedro fue muy paciente, con Pedro. Porque Pedro, no, recordemos que él tuvo sus momentos. Pero el Señor fue muy paciente con él y le dio otra oportunidad porque él se arrepintió.
de lo que había hecho, ¿no? Entonces vemos que cuando la persona todavía hay ese arrepentimiento, hay todavía, ¿no? Ahí se puede tener paciencia y darle y cosas. Pero cuando ya la persona ya deja, ¿no? Ya se va, ¿no? A otra cosa, ya se endurece de una forma tan fuerte como el caso de Herodes que vos decías. Vamos a ver Marcos 6:20. Lo puede, a ver, búscalo vos, Marcos. Y vos buscá Lucas, Tomás. Lucas 23:9. Y yo voy a ir buscando acá. Mateo 11. Acá lo tengo. No, pero Marcos 6:9. 6:20. Ah, 6:20. Porque Herodes temía a Juan, sabiendo que era un hombre justo y santo, y lo mantenía protegido, y cuando lo oía se quedaba muy perplejo, pero le gustaba escucharlo. Ah, te lo oía. Él recibió muchas advertencias, escuchó Herodes. Pero sin embargo, vemos que después Jesús, cuando estuvo ante él y él le decía cosas, él no le quiso decir nada. ¿Podés leerlo ese, Tomás? Lucas 23:9. Sí. Lucas 23:9, Jesús ante Herodes y dice que y le hacía muchas preguntas, pero él nada le respondió. Ah, ¿viste? Ya ahí Jesús no se puso ya, porque él ya había escuchado, y había hecho lo que había hecho, y había, ¿no? Entonces ya Jesús no le dijo nada, ya está, Y vamos a ver otro ejemplo ahora, también, con respecto al Evangelio, como decía nuestro hermano, cuando las personas no quieren escuchar. Yo voy a buscar, yo tengo el Mateo 11, y a ver, vos buscabas Mateo 10, 14, el 15. Vos, Tomás, busca Proverbios 29:1. Ok. Y yo busco Mateo 11:23. Bueno, yo tengo Mateo 10:14. Bueno, yo leo Mateo 11 del 23 al 24. ¿Quién empieza? Yo. Y tú, Capernaum, que eres levantada hasta el cielo, hasta el Hades, serás avertida, porque si en Sodoma se hubieran hecho los milagros que han sido hechos en ti, habría permanecido hasta el día de hoy. Por tanto, os digo que en el día de juicio será más tolerable el castigo para la tierra de Sodoma que para ti. Qué duro que es ahí con Capernaum, ¿no? Ellos habían recibido, ¿no? Tanto, y sin embargo, dice que va a ser más tolerable el castigo de Sodoma que de esta ciudad. Ahí entonces vemos, ¿no? Ese ejemplo. Y Mateo 10, 14 y 15. uh-huh. Y cualquiera que no reciba ni oiga vuestras palabras, al salir de esa casa o de esa ciudad, sacudid el polvo de vuestros pies. En verdad os digo que en el día del juicio será más tolerable el castigo para la tierra de Sodoma y Gomorra que para esa ciudad. Ahí está. Entonces, cuando no lo querían recibir, ¿qué? Ellos se ponían ahí, no, a ver, escúchame. No, se sacudían. Era una forma, ¿no? Sí. Esa época, ¿no? Entonces vemos ahí un ejemplo, ¿no? Que nosotros tenemos que llevar el Evangelio a las personas que quieren escuchar. Pero si una persona ya te cierra la puerta y te dice, y bueno, ya, viste, uno tiene que tratar de llevarle el Evangelio. Pero todo tiene un límite, ¿cierto? Todo tiene un límite. Bien, Proverbio 29:1, ¿lo tenés, Tomás? Sí. Dice, el hombre que reprendido endurece la cerviz, de repente será quebrantado y no habrá para él medicina. Amén. Bueno, ahí también se refiere a todo este tema.
que no hay medicina para aquel que se endurece, ¿cierto? Y vamos a seguir un poco ahí en Proverbios. Vamos a Proverbios y vamos a ir buscando, porque hay varios ahí. Vos buscás, Omar, 9, Proverbios 9, del 7 al 8. Vos tomás 16, 22 y yo busco otro acá. Bien. El que corrige al escarnecedor atrae sobre sí deshonra, y el que reprende al impío recibe insultos. No reprenda al encarnecedor para que no te aborrezca. Reprenda al sabio y te amará. Ah, ahí está, Ahí está. Se puede ahí aplicar al que te se vuelven y nos despedazan, ¿no? O sea, a veces uno por tratar de corregir a alguien terminás vos mal, peor, ¿cierto? Porque es como que la persona, ¿cierto? Sí. Es así. Y el otro, 16, 22, ¿te di a vos, Tomás? Sí. Sí, dice, manantial de vida es el entendimiento al que lo posee, mas la erudición de los necios es necedad. Hasta. Amén. 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 Otro pasaje más que habla. Y el 26 de 4, lo voy a leer. Nunca respondas al necio de acuerdo con su necedad, para que no seas tú también como él. Ahí está, otro pasaje. No respondas al necio de acuerdo a su necedad. Y bueno, ahora vamos a seguir con los otros ejemplos de, por ejemplo, los apóstoles, que también tuvieron. Vamos a buscar rápidamente Hechos 13, 45 a 46, Tomás. Vos buscás Romanos 16, 17, 18, y yo busco Tito 3, 10. Hechos 13, 45 y 46. Léelo. Sí, sí. Pero viendo los judíos la muchedumbre, se llenaron de celos y rebatían lo que Pablo decía, contradiciendo y blasfemando. Entonces Pablo y Bernabé, hablando con denuedo, dijeron: a vosotros, a la verdad, era necesario que se os hablase primero la palabra de Dios, mas puesto que la desecháis y no os juzgáis dignos de la vida eterna, he aquí nos volvemos a los gentiles. Ahí está. Amén. Amén. ¿Qué te dice ese pasaje, Tomás? Sí, lo que hemos estado hablando ahora, que esos judíos con sus celos no querían recibir la palabra de Dios, o sea, el evangelio de Jesucristo, el evangelio de la gracia. No lo querían recibir, tenían su envidia, sus celos, lo rechazaban, lo blasfemaban. Entonces Pablo y Bernabé se dieron cuenta de eso y dijeron: ya, teníamos que predicarle a ustedes primero porque ustedes son los judíos, se supone que sabían el Antiguo Testamento, se supone que sabían las promesas de Dios, pero no han querido escuchar. Así que hasta aquí hemos llegado con ustedes y vamos para los gentiles. Entonces ya Pablo no insistió más, no quiso seguir echando perlas a ellos. Exacto. Eso es. Exacto. Podéis, perdona, Tomás, podéis ir buscando Tito, que no pude encontrar. Tito 3:10. No encontré a Tito. Búscalo. Ok. No sé por qué siempre ando mal con Tito. Yo busco otro. Viste que a veces te atraviesa algún... Sí, ya lo tengo. Bueno, a ver, lee ese y después que Omar lea el otro, el de Romano. Ok, dice Tito 3:10: al hombre que cause divisiones, después de una y otra amonestación, deséchalo. Ah, Amén. amén. ¿Ve ahí? No, que tanta paciencia, ¿no? Sí.
ya vos lo reprendés, 1, 2, y ya basta, ya basta. Bueno, vos tenés de Romano, man. Romanos 16, Sí. 17 y 18. Ujú. Y os ruego, hermanos, que vigiléis a los que causan divisiones, o disensiones y tropiezos contra la enseñanza que vosotros aprendisteis y que os apartéis de ellos. Porque los tales son esclavos no de Cristo nuestro Señor, sino de sus propios apetitos. Y por medio de sus palabras suaves y lisonjeras engañan los corazones de los ingenuos. Bueno, ahí tenemos, ¿no? Y dice, ¿qué dice, amor? Que no apartemos, No apartemos. ¿eh? Eso es un tema para hablar, ¿eh? Ujú. Es todo un tema, ¿cierto? Porque hay un mandamiento de que debemos apartarnos de ciertas personas, ¿no? Y mucho más, como hay un versículo que dice, si alguien que se dice que es cristiano anda desordenadamente, se dice y es fornicario, esto, Ujú. aquello, no os juntéis. O sea, hay ciertas cosas que el Señor nos manda a apartarnos de ciertas personas, ¿cierto? No que tenemos que estar, no, que la ciencia, no. Vimos recién, como deséchalo. Si no quiere la persona, y dice ser cristiana, dice, bueno, entonces no. Entonces hay un límite, como vemos bien ahí. Bien, a ver si yo puedo buscar proverbio. A ver, vos buscá, Omar, Romanos 2, 4. Timoteo, 1 Timoteo 3:3. ¿Puedes buscar, Tomás? Yo busco Salmo. Yo lo tengo. Bueno, dale. Romanos 2:4. O tiene en poco las riquezas de su bondad, tolerancia y paciencia, ignorando que la bondad de Dios te guía al arrepentimiento. Ah, está. O menosprecias, dice también nuestro. Sí, Menosprecias. O sea, Sí. si alguna persona ya menosprecia, desprecia la palabra de Dios. Y Proverbio 1:30 dice, ni quisieron mi consejo y menospreciaron toda represión mía. O sea, menosprecian toda represión. O sea, hay personas que menosprecian, no quieren que le reprendan, no quieren la represión del Señor. Entonces, a esas personas hay que dejarlas. Y Timoteo, ¿lo tenés, Tomás? Y vos buscas 2 de Pedro 2:9. Sí, primera de Timoteo 3:3. Hablando del requisito de los obispos o los pastores, dice en el versículo 3, no dado al vino, no pendenciero, no codicioso de ganancias deshonestas, sino amable, apacible, no avaro. Está Ahí. Está. Bueno, porque acá también, ¿por qué puse ese versículo? Porque también se refiere que no pueden estar en ministerio, ¿cierto? Ya sea pastor, diácono, cualquier servicio en la congregación, gente que no es idónea. Porque eso también es dar algo muy preciado a personas que no están bien. Entonces hay que tener mucho cuidado. Hoy eso se ve mucho. Gente que vive muy mal y están como pastor, como diácono, en las congregaciones. Entonces eso también. A eso se puede referir también ese pasaje. ¿Y segunda de Pedro? Segunda de Pedro dijiste 2 de 9 y 10. 9 y 10. El Señor entonces sabe rescatar de tentación a los piadosos y reservar a los injustos bajo castigo para el día del juicio, especialmente a los que siguen la carne en sus deseos corrompidos y desprecian la autoridad, atrevidos y obstinados, no tiemblan cuando blasfeman a majestades angelicales. ¿Ves? Ahí hablan duro, ¿no? Duro con las personas que desprecian, desprecian la palabra de Dios,
blasfeman, La autoridad. claro, todo eso, ¿no? Entonces vemos claramente que la palabra de Dios es una perla, es una perla, es algo santo, lo cual no podemos permitir que sea pisoteada, que sea despreciada, que realmente tenemos que dársela a las personas que quieren realmente escucharla, a los hermanos que quieren todavía arrepentirse, que tienen un corazón bueno hacia Dios, que a pesar de que pueda haber cometido algún pecado o haber caído en algo malo, están dispuestos a escuchar todavía. Pero cuando ya no quieren escuchar, cuando ya no quieren dejar su malo camino y desprecian la palabra de Dios, entonces ya hay que dejar ahí, de apartarse, desecharlo, y justamente es lo que muchas veces no pasa en las congregaciones. Y entonces, ¿qué pasa? Que se llena de personas que están mal y que empiezan a hacer daño a las ovejas, a la iglesia, dar mal testimonio. ¿Por qué? Porque no se cumple con eso. No se cumple con esto que estamos hablando. Entonces, el Evangelio, como dice otro pasaje, a veces por estas personas queda mal, ¿cierto? Es blasfemado la palabra de Dios por estas personas. Pero si la iglesia hiciera lo que dice la palabra de Dios, y no dar las perlas a los cerdos y a los perros, entonces no pasaría eso. Porque es preferible, y para ya ir terminando, que en una iglesia haya pocas personas, pocos hermanos, a que esté llena y esté llena de gente que no son hermanos realmente, y que viven mal y viven dando mal testimonio. Porque no es lo importante el número de una congregación, sino cómo es esa congregación, qué hermanos hay. Eso es lo importante. Pero a veces, por querer mantener, ¿cierto?, un número, los pastores, los hermanos, dejan pasar todas estas cosas, ¿no? A esta gente que viven mal, que viven, que están ahí para hacer daño realmente. Entonces, a estar atento a eso, ¿no? Y a cumplir con la palabra de Dios, con lo que el Señor nos manda, ¿no? Y nosotros mismos también, tener cuidado de cumplir también, de apartarnos de esas personas, porque también nos pueden a nosotros hacer mal, nos pueden despedazar. Tenemos que apartarnos de esas personas que ya dejan de ser hermanos, realmente. Así que bueno, espero que haya quedado más o menos claro el tema esto de los perros y de los cerdos y de todo este versículo. Es muy profundo realmente, como decía Tomás, es para hacer todo nomás de ese versículo. Así que bueno, si quieres decir algo. Sí. Sí, quería decir algo que, bueno, capaz que ya lo dijimos algo el otro día, pero acá cuando leímos 2 Pedro, que esta gente, que Pedro habla de que son esta gente que son atrevidos, desafían la autoridad, blasfeman contra los ángeles, son cristianos. Personas que dicen ser cristianos, que sé yo qué, que hablan mal de Dios, y dice que cuando los ángeles, que son mayores en fuerza y en potencia, no pronuncian juicio injurioso contra ellos delante del Señor. Que sea que ni los ángeles delante del Señor dicen, viste, para que entendamos, yo entiendo esto. Los juicios, los ángeles se presentan ante Dios y dicen, viste fulano, mengano, que hace esto, que hace lo otro. Se callan la boca los ángeles, no dicen nada de estas personas, que son de lo peor, ¿no es cierto? No sé, vamos a poner, qué sé yo, un ejemplo, vamos a poner ahora a Putin, vamos a poner un ejemplo, que está haciendo mal con la guerra, ¿no? Hitler, ponele un ejemplo. Entonces, que dice que yo lo que entiendo esto, que no juzguemos
¿Por qué? Porque dice que si nosotros juzgamos, Dios también, como juzguemos, Él nos va a juzgar a nosotros. Si juzgamos injustamente, si juzgamos siendo hipócritas, si queremos juzgar porque queremos ponernos por encima de los otros, Dios no va a decir, vos juzgaste a fulano, vos tenías un nivel de justicia delante de mí superior a él, Ya. agradable a mí, que me agradaba a mí. ¿Entienden lo que yo les digo? Y ni los ángeles lo hacían, ni los ángeles juzgaban a estas personas delante de Dios. Entonces, eso es lo que me anima a mí a no juzgar a las personas sabiendo que yo también voy a ser juzgado. Pero como decíamos la otra vez, sí hay que acercarse con amor y con misericordia a los hermanos que nosotros están con nosotros para hacerle ver si están en algún error. Sí. Pero no con un espíritu de amor y mansedumbre. Y sacando de nosotros de nuestra vida. Y ¿cierto? estando bien nosotros delante claro. de Dios para poder acercarnos para querer corregirlos. Y claro, Exactamente. sí. Si no estamos bien, no nos con acerquemos. humildad, con amor, sabiendo que también nosotros somos seres humanos que podemos, Sí. ¿cierto? Caer. Y y con el tema, porque el juzgar ese es como que yo me pongo en juez. Y como juez, y realmente hay uno que es juez, el Señor. Claro. Entonces estoy tomando el lugar de Dios tengo que bajarme abajo, ¿no es cierto? Uno sí, pues el juicio final lo tiene el Señor, obviamente. Juzgar por ahí se le llama a decir, bueno, esto es bueno, esto es malo, discernir, esto es bueno, esto es malo, estás haciendo bien, Sí. estás haciendo mal, a eso se refiere, ¿cierto? Pero obviamente que el juicio es Dios el que es nuestro juez y el que el que sabe todo realmente, ¿no? Pero bueno, a eso se refiere estos pasajes. Bueno, Tomás, vamos a cortar acá, porque ya es una hora de grabación con todos los inconvenientes de internet que hemos tenido hoy, pero bueno, gracias Señor que pudimos Sí. terminar. Saludamos, cortamos y ahí seguimos. Paz, gracias y paz.